Y ahora pasamos a uno de los grandes bloques funcionales de Iberoverso, que son los termostatos. Iberoverso incorpora dos termostatos de forma completamente independientes. Cada uno de ellos se pueden configurar para frío, calor o frío más calor. Y además, tanto la etapa de frío como la etapa de calor se pueden configurar de manera, el controlador de esas dos etapas se pueden configurar de manera completamente independiente. La temperatura de referencia que utiliza cada uno de estos termostatos puede ser la sonda interna. La sonda interna, que como comentaba inicialmente, tiene un algoritmo de compensación junto con otro sensor interno que mide la temperatura, valga la redundancia, interna del dispositivo, una temperatura que se ve afectada por el calor generado por la propia electrónica y el propio display. Entonces, bueno, pues hay un algoritmo bastante complejo para intentar que esa sonda interna que se pueda asociar con los termostatos, pues se compense, le afecte lo menos posible todo el calor generado internamente por el dispositivo y el resultado de esa temperatura pues refleje de la manera más fiel posible a la temperatura externa del dispositivo. Entonces, temperatura de referencia. Esta sonda interna puede ser una sonda conectada a cualquiera de las 4 entradas que hemos visto que tenía el Iberoverso en la parte trasera, o puede ser una sonda externa Connex, o una combinación de cualquiera de las dos anteriores. Los termostatos, bueno, pues como los termostatos estándar en KNX, pues tienen modos de operación, que pueden ser el modo de operación de confort, que es el uso normal del termostato, el modo de operación de stand-by para periodos cortos de ausencia, el modo de operación economy, que son pues para periodos largos, como puede ser por ejemplo por la noche, o el modo protección, que es un modo de fuera de servicio, que solamente en este caso pues lo que ocurre es que se desactiva realmente el termostato y solo se activaría en caso de alcanzar temperaturas extremas para proteger por sobrecalentamiento, por congelación. Cada modo de operación va a tener su propia temperatura de consigna y hay dos formas de controlar estas consignas, de manera absoluta o de manera relativa. En el caso de las consignas absolutas, lo que se hace es que para cada modo se define un valor de temperatura de consigna, un valor absoluto de temperatura de consigna, por ejemplo, 24 grados. Y los cambios en la temperatura de consigna pueden provocar conmutaciones automáticas entre distintos modos de operación. Por ejemplo, si yo estoy en 22 grados y paso a una consigna de 25, pues puedo pasar de un modo de confort a un modo de economy, por ejemplo. Las consignas relativas se componen la consigna final del termostato se compone de 3 partes. Por un lado, una consigna base. Por otro lado, un offset que depende de ese modo que hemos comentado antes, confort, standby, economy o protección, y un offset que es el offset que puede modificar el propio usuario. Entonces, ¿cómo se modifica la consigna final? Pues o modificando la consigna base, o modificando el modo de operación, o modificando el offset de usuario. El encendido del termostato puede funcionar a su vez de dos maneras, o siempre encendido, o que pueda estar encendido y apagado. En este segundo caso, el control de encendido y apagado puede ser manual y puede ser también automático, de forma que al recibir un cambio de modo, automáticamente se encienda el termostato. ¿Para qué es útil esto? Pues por ejemplo para programaciones horarias, donde si yo quiero que en una hora determinada se encienda el termostato y se encienda además en un modo o una temperatura determinada, no tengo que programar por separado el encendido y el modo o la consigna, sino que directamente programo el modo y cuando se envía el evento de programación del modo, automáticamente se enciende el termostato y evito tener que hacer programaciones separadas. Y luego también existe un modo de protección forzada, el conocido como ventana abierta. Y es que cuando se recibe un evento en ese objeto de comunicación de ventana abierta, bueno, pues se entiende que hay algún tipo de problema en la instalación, pues puede estar asociado o bien a una ventana abierta o a cualquier tipo de alarma, y entonces automáticamente el equipo entra en modo protección. Y en modo protección no hace caso a ningún cambio ni de modo de funcionamiento ni de cambio de temperatura de consigna. Siempre se mantiene en las condiciones de modo protección hasta que
se desaparece esa condición de modo de protección y entonces se recupera pues la última actualización que se haya hecho sobre modo de funcionamiento o consigna. En cuanto al control de frío y calor, el termostato, como hemos dicho anteriormente, se puede configurar o para solo frío, o solo calor, o ambos, frío y calor. Y la conmutación entre estos modos de trabajo, frío y calor, puede ser, pues nuevamente, automática, perdón, puede ser manual o puede ser automática. En el caso de ser automática, se define una banda de protección para que entre el cambio automático entre frío y calor no se produzca de forma abrupta, es decir, no esté, porque haya pequeñas variaciones de temperatura, no esté constantemente cambiando de frío a calor, sino que se define una pequeña banda de protección para, valga la redundancia, proteger muchos cambios alternativos sucesivos entre frío y calor. Los algoritmos de control de frío y de calor son algoritmos independientes para cada uno de ellos, para frío y para calor, y pueden ser pues el clásico de 2 puntos con histéresis, o PI tanto continuo con control de un byte, o PWM con control de un bit. Se pueden configurar envíos periódicos de la variable de control y además se pueden configurar etapas de calor y frío adicional que en este caso están controladas por PI. Por histéresis. Un pequeño ejemplo de visualización de un termostato, bueno, pues se puede hacer, por ejemplo, pues con un pulsador binario para encendido, un pulsador doble binario para encendido apagado, donde simplemente pues, le asigno los iconos que quiera para encendido apagado y arriba me aparecería el estado en forma de texto, por ejemplo, y bueno, pues el nombre del componente. En este caso, pues un pulsador simple tipo choice para el modo de funcionamiento del termostato, donde me aparece la última opción seleccionada y cuando yo pulso pues me aparece el diálogo con todas las opciones de los distintos modos, confort, standby, economy y protección. Por supuesto, cada vez que pulso uno de ellos se enviará al bus el valor correspondiente al modo. Un componente control de temperatura para el ajuste de la temperatura de consigna. Puedo tener, por ejemplo, pues un indicador también para esa condición de ventana abierta para activar de forma automática la protección forzada. Y bueno, puedo tener también, pues, por ejemplo, un indicador, ya sea con barra de nivel o un dial o numérico, como se quiera, pues para la temperatura de referencia.